10:37, ya está aquí en el estudio nuestro entrevistado para esta hora de la mañana. Nos acompaña el presidente y diputado de la ADC, candidato presidencial, además de la Falange, Alberto Undurraga. ¿Cómo está? Bienvenido, diputado. Muy bien, Sebastián, muchas gracias por invitarme. Algo cansado porque ayer estuve en la región del Maule. Andaba en campaña. Rauco, Curicó, San Clemente, Talca, hasta San Javier llegamos. Nos ¿Cómo faltó le fue? Linares, pero estuvimos también con distintos alcaldes, con distintos dirigentes. Bien nos fue. Bonita zona, además. Pues, sí, y nuestras propuestas de crecimiento, nuestras propuestas de seguridad sin complejos, nuestras propuestas de terminar con la lista de espera, nuestras propuestas también en materia de construir 500.000 viviendas. Fueron bien acogidas y por supuesto tomamos algunas cosas de la zona como proyectos específicos en la región del Maule. Ajá. Todo el apoyo al agro y al mundo campesino. Tan fuerte en esa zona. Fueron pues, cosas importantes. Así que Oiga, diputado, muy contento. Llegamos tarde ayer, eso sí, así que gracias por la invitación de todas maneras. son duras las carreras presidenciales. Oiga, diputado, respecto a esta carrera presidencial, el lunes hubo una primera aproximación al debate, ¿no? No fue un debate propiamente tal, pero la CONAPYME convoca a este encuentro donde estaba usted, estaba también Elin Matei, Carolina Toá, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Jimena Rincón. Olvidaba Jimena Rincón también. Y nos da unas primeras luces respecto a cómo viene la discusión en esta carrera presidencial. Primero, ¿cómo estuvo ese espacio? ¿Cómo lo evalúa usted? Yo diría que hay cosas interesantes en ese espacio. Primero, la Confederación del Comercio Detallista y Turismo nos invita. Yo he participado mucho con las pymes desde hace mucho tiempo. Incluso mi primer trabajo no fue viabilizar créditos para las pymes en ese entonces Banco del Desarrollo, hace mucho tiempo, ¿no? Y que después lo masificó el Banco Estado. Entonces hicimos un conjunto de propuestas tanto en materia tributaria, en materia de apoyo a las pymes, apoyo al comercio detallista, porque Chile necesita crecimiento, necesita seguridad, necesita certezas y ahí estuvieron nuestras propuestas. Pero yo, fíjate que la otra cosa que me llamó la atención es que cuando hablamos de seguridad, porque todos los candidatos hablamos de seguridad. Sí, fue el tema central. Sí, fue el tema central. Uno puede constatar que tanto por la izquierda como por la derecha hay complejos. Y nosotros decimos, hay que enfrentar los desafíos de seguridad sin complejos. ¿Cuáles son esos sin complejos? Por el lado de la izquierda, se oponen a los estados de excepción, se oponen y votan en contra de militares cuidando las fronteras. No quieren aprobar la ley de infraestructura crítica. Hoy día es muy necesario tener la ley de infraestructura crítica y tener a los militares cuidando la infraestructura crítica en todo el país. Eso libera a las policías. Entonces, la verdad que por el lado de la izquierda hay esos complejos, pero por el lado de la derecha también hay complejos y fue parte del debate. Porque se oponen al levantamiento del secreto bancario. Y para perseguir el crimen organizado y el narcotráfico hay que perseguirlo operativamente, hay que perseguir la droga, pero también perseguir el dinero. Entonces, fue bien interesante el constatar que las propuestas que nosotros hacemos de seguridad sin complejos son propuestas que tienen sentido porque vemos en ambos lados del espectro político, los dos extremos, si lo podemos llamar así, vemos que hay complejos para enfrentar la seguridad y la seguridad es... ¿Y usted apoyaría todas esas medidas, por ejemplo? Por supuesto. Cuando lo decimos de esa forma es porque yo espero que podamos tener en todo el país, en todo el cuidado de la infraestructura crítica, militares. Eso tiene dos efectos. Tiene un efecto en la infraestructura crítica, pero tiene un efecto también en que libera a las policías. Y eso es bien relevante. Y eso además lo hacen países que admiramos. También tenemos que darle la facultad al Ministerio Público, al Servicio de Impuestos Internos, a la Unidad de Análisis Financiero, al levantamiento del secreto bancario en el marco de sus investigaciones. Esto no se trata de levantar el secreto bancario a toda la gente, en el marco de sus investigaciones. Y esto es muy necesario porque hay que perseguir no solo la droga, también hay que perseguir el dinero. Y ahí vemos, en la primera se opone la izquierda, en la segunda se opone la derecha, nosotros decimos seguridad sin complejos. Diputado, bueno, esta carrera, además de los contenidos, por supuesto, está marcada también a estas alturas del año, por lo menos, por definiciones respecto a qué va a pasar en las primarias, ¿no? Y nos gustaría conocer la posición que tiene ahí la democracia cristiana, sobre todo cuando han planteado firmemente que no están dispuestos a ir a una primaria con el Partido Comunista, por ejemplo. Deja explicar por qué uno dice, ¿por qué con unos sí, con otros no? Entonces hay varias razones. La primera, aquí se trata en las primarias de participar con personas que más o menos uno tiene cierta sintonía, tiene diferencias, pero hay sintonía, ¿no? Y la verdad que con el Partido Comunista uno ve que hay diferencias significativas. ¿En qué? En seguridad, en todas estas materias que te acabo de decir en seguridad. Después, en economía. Nosotros creemos en una economía social de mercado, nosotros creemos en el rol del sector privado, creemos en la asociación público-privada, creemos en la responsabilidad fiscal.
ellos votaron contra la responsabilidad fiscal, solo para nombrarte el último punto. Nosotros creemos que Chile puede volver a crecer y el crecimiento no es un dato, es una meta. Y además tenemos credenciales para ello, porque fue el gobierno de la Concertación donde más se creció. Oiga, diputado, pero usted... y también en materia, Sebastián, internacional, cuando nosotros decimos que Venezuela es una dictadura y la verdad que tenemos que apuntar a apoyar a la disidencia en Venezuela no se respetan los derechos humanos y vemos que el Partido Comunista tiene una visión distinta. Entonces, hay una primera, y pueden haber muchos otros temas, pero déjame decirte porque diputado, son dos razones más. Un segundo, es que de todas maneras todos estos temas no son nuevos, ¿no? Las diferencias que puedan tener. Claro. Pero ustedes ya fueron gobierno con el Partido Comunista. Es que voy a eso, voy a eso. Lo segundo, ¿por qué no participar en una primaria? Porque cuando uno está en una primaria, uno mira a los ojos, yo te miro a los ojos, Sebastián, y te digo, si tú me ganas, yo te apoyo. Sí. Si yo te gano, tú me apoyas. Y la verdad que nosotros no estamos dispuestos a apoyar a un candidato o candidata del PC que gane unas primarias, ¿no? Y no es honesto participar y después no apoyar. Y esto es un llamado a Carolina Toá, ¿no? La pregunta a Carolina Toá, si ella va a estar dispuesta a apoyar al candidato o candidata del PC si es que gana la primaria. Si la respuesta es sí, quiere decir que está abandonando el centro o a estos sectores que hay que convocar. Si la respuesta es no, tiene que estar una primaria con nosotros. Entonces, esto es bien relevante, Sebastián. Y la tercera razón es que para ganarle a Kast, a Kaiser, a Matei, se requiere convocar a amplios sectores que hoy día no están en el oficialismo. Ya, pero, a amplios sectores que son de centro, son independientes, son de centro izquierda, que hoy día no votarían por la continuidad del oficialismo. Pero vamos al detalle. ¿Por qué en el contexto de la nueva mayoría sí era posible estar dentro de un gobierno con el Partido Comunista? Porque no es problema, y lo decimos también, nosotros decimos, podemos converger en segunda vuelta. Si no es problema estar en un gobierno con partidos que tengan grandes diferencias, en la medida que el presidente o presidenta tenga una mirada acorde a nosotros. Nosotros participamos de la nueva mayoría y con orgullo, ¿no? Yo fui ministro de Obras Públicas, la presidenta Bachelet, los 4 años. Y convivieron bien con el PC. Y tengo admiración, ¿no? Porque todos adheríamos al programa que encabezaba la entonces presidenta Bachelet. Yo no estoy dispuesto a adherir a un programa que encabeza a alguien del Partido Comunista. Y creo además que chilenas y chilenos tampoco estarían mayoritariamente. O sea, entonces, la DC estaría dispuesta a apoyar al candidato del oficialismo que pase a segunda vuelta, por ejemplo. Bueno, nosotros creemos siempre y cuando no sea del PC, por lo que entiendo. Nosotros lo que estamos haciendo con mi candidatura presidencial es planteando estas ideas con ánimo de ir creciendo, estamos recién partiendo, y con ánimo de ir ganando las distintas elecciones. Primero, la primaria, que vamos a seguir hasta el 30 de abril conversando con nuestros socios. Yo sé que es cierto que han hecho declaraciones en otra línea, pero recordemos que el año pasado, que la vez anterior, todo esto se resolvió los últimos 3 días. Incluso una persona se quedó esperando sentado en el CERVEL, que fue objeto de memes y todas esas cosas. Carlos Maldonado. Oiga, entonces, diputado, vamos a seguir en esto porque estamos convencidos que es la forma de ganarle. ¿Pero con quién va a ser primaria, diputado? A Kaiser y a Matei. Nosotros seguimos hablando con el socialismo democrático y mira, si esto es muy simple, a todos los candidatos y candidatas que participen de una primaria, mirándose a los ojos, ¿están dispuestos a apoyar al otro? Si la respuesta es sí, quiere decir que se achicaron y están hablando de este 25-30% del gobierno. Si la respuesta es no, no tienen que participar en esa primaria. ¿Y sabes qué? Carolina Toá ha manifestado incomodidad, ha dicho, mire, si es Jadwe, no. Bueno, eso mismo es más general, no hay que personificarlo en una sola persona, ¿no? Y por eso nosotros decimos que vamos a seguir en estas conversaciones porque se trata de unidad para ganar, no unidad para perder. Ajá. Pero ¿usted ve que hay una actitud, digamos, de parte del socialismo democrático recíproca hacia sus intenciones? Porque hasta ahora no se ha manifestado en ese sentido, más bien ellos apuestan por una primaria que sea muy amplia desde el Partido Comunista a la DC. Se necesitan 2 para el tango. Absolutamente. Y la verdad que nosotros esperamos de aquí al 30 tener esos 2 para el tango. ¿Y van a seguir haciendo esos esfuerzos? Vamos a seguir. ¿Ha tenido alguna respuesta favorable de algún sector, de algún partido? Bueno, nosotros hemos visto durante las conversaciones gente que ha tenido unas primeras miradas favorables, después se han ido quedando callados, pero finalmente nosotros hemos visto en declaraciones anteriores, José Antonio Gómez, por ejemplo, hemos visto en Jaime Mulet, por ejemplo, disposición. Ahora, no basta tampoco con esos sectores, tiene que estar el socialismo democrático en su conjunto. Así que vamos a seguir en estas conversaciones
¿Y por qué? ¿De qué se trata al final del día, Sebastián? Al final del día se trata, Chile no se está cayendo a pedazos, como dice Kaiser, por ejemplo, pero Chile está estancado. Y para salir del estancamiento no se puede hacer más de lo mismo. Cuando nosotros decimos 500.000 viviendas en un gobierno, la gente nos dice, pero ¿cómo si lo máximo que se ha logrado hacer son 250.000? Bueno, decimos, es que no hay que hacer más de lo mismo. Lo que tenemos que hacer es aplicar, y en nuestra propuesta, aplicar el sistema de concesiones que se ha utilizado para las obras públicas, y con eso se adelantan las inversiones. Logramos que un privado financie y construya las viviendas y se paguen a plazo. ¿Y quién paga? En el caso de las viviendas de subsidio sin deuda, paga el Estado. Y en el caso de los que tienen subsidio solo el pie, bueno, se les da el pie y el resto paga la familia. ¿Por qué gana esa familia? ¿Por qué gana esa familia? Porque hoy día recibe el subsidio para el pie, se lo llevan debajo del brazo, pero no le dan acceso bancario. Entonces, sectores medios, jóvenes y, por supuesto, los comités de vivienda se verían muy beneficiados con esta propuesta nuestra de 500.000 viviendas a través del sistema de concesiones en el próximo gobierno. Pero esto es un ejemplo de pensar distinto. Si se sigue pensando igual, si se aspira a la continuidad del gobierno, eso es perder. Diputado, ¿y alguna posibilidad de mirar hacia la derecha y hacia la oposición en algún proceso de primaria, como trascendió en alguna nota? No, nosotros somos, nuestro domicilio político está en el centro y en la centroizquierda. Nosotros hemos construido con nuestros socios fundamentalmente con nuestros socios del Partido Socialista y el Partido por la Democracia, tenemos sintonía con ellos y el camino no está en la derecha, ¿no? El camino está con el centro y la centroizquierda. Diputado, y respecto a las negociaciones parlamentarias, ¿eso va por un carril aparte, distinto al de las primarias? Bueno, las cosas sin duda que están algo relacionadas, pero tienen fechas distintas y se está discutiendo entonces con una intensidad distinta, porque en las elecciones primarias tenemos que dejar todo definido el 30 de abril. Las elecciones parlamentarias es a mediados de agosto, por lo tanto todavía hay mucho camino por recorrer y por supuesto hay distintos planteamientos que se están haciendo en esa materia. Por supuesto, nosotros queremos participar de una lista que le dé elegibilidad no solo a nuestros diputados y diputadas, sino con votos nuestros también elegibilidad a otros que sean parte de nuestra alianza. Son conversaciones que se están teniendo a un ritmo distinto, por supuesto, que es lo que tiene que ver con la presidencia. Tiene otros tiempos y otros plazos también, ¿no? Así es. Sí. Diputado, me gustaría preguntarle también respecto a lo que está ocurriendo en la oposición y cómo ve la carrera entre Kast, Kaiser y Matei en la oposición, sobre todo desde el punto de vista de los mensajes y de la forma en la que se está abordando temas tan importantes, ¿no? Como el de seguridad. Lo comentábamos, fue el tema central el día lunes en el foro convocado por CONAPYME. Mira, cuando uno mira a los candidatos de la oposición, uno ve a Matei, por ejemplo, que quiere disputar el centro. Pero la verdad que hay una mala noticia, ¿no? La verdad, el centro somos nosotros. Ella cada vez se acerca más a la derecha. Cuando ella señala que quiere tener un acuerdo y una primaria con libertarios, lo que está hablando es yéndose a la extrema derecha. Y entonces en Matei, que se plantea a veces como disputando el centro, ese no es su espacio político. La verdad que ella cada vez le habla más a la derecha y a la extrema derecha cuando dice que puede tener alianzas con libertarios. Y en el caso de Kast es un candidato sin mucha identidad. Kast es un candidato que imita a Milei. Y Chile no es Argentina y Kaiser no es Milei. Bien. Por lo tanto, la verdad que estamos hablando de candidaturas que están en su propia pelea. Una que intenta disputar el centro, no es de centro, es de derecha y más bien se acerca a la extrema derecha. Y otro que más bien tiene una imitación de lo que es su socio en Argentina. Chile no es Argentina. Diputado Undurraga, gracias por haber venido al estudio de CNN. Muy amable. Muchas gracias.